Diseño entre grupos. Contraste para dos proporciones muestrales. En psicología es frecuente hallar situaciones donde sea necesario comparar dos proporciones de muestras independientes. Se puede determinar, por ejemplo, si existen diferencias significativas entre la proporción de obreros accidentados en un grupo que recibe descansos periódicos y la proporción en otro grupo que no recibe dichos descansos. O si la proporción de enfermeras en sala de intensivo que muestran síntomas de quemazón o burnout, que básicamente es una consecuencia del estrés crónico por el trabajo, difiere de aquellas enfermeras en otros departamentos de menos riesgo. Primero se formulan las preguntas que nos interesa contestar. Luego se establecen las hipótesis que correspondan. Puede ser unilateral o bilateral, dependiendo de la naturaleza del estudio. Unilateral es que en nuestra hipótesis indicamos dirección, o sea, va a haber un aumento, una disminución cuando comparamos el valor obtenido del grupo 1 versus el grupo 2, por ejemplo. O puede ser bilateral, que básicamente decimos que va a haber un cambio, pero no decimos hacia dónde. Pero esto es cuando establecemos hipótesis alternas. Cuando son hipótesis y cuando son hipótesis nulas, la nula siempre va a decir que no va a haber un cambio. Siempre va a decir que no va a haber un cambio. Luego recopilamos la información necesaria y finalmente ponemos a prueba la hipótesis para luego posteriormente tomar una decisión de si se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Aquí tenemos la fórmula para el diseño entre dos grupos, que es el contraste para dos proporciones muestrales. La fórmula básicamente lo que nos pide es la proporción estimada para el grupo 1 menos la proporción de la segunda muestra. Luego vamos a dividir eso entre la raíz cuadrada de PU, que básicamente es la proporción estimada para el universo, y lo demás que nos pide la fórmula es el número del caso de la primera muestra y el número del caso de la segunda muestra. El resto básicamente son valores de 1 que ya están dados. Para sacar la proporción estimada para el universo, tenemos que utilizar esta otra fórmula, que básicamente es n, o sea, la muestra, la n1, que es el tamaño de la muestra de la primera muestra, multiplicado por la proporción en la primera muestra. O sea, necesitamos una fórmula también para poder sacar la proporción. Y a ese valor lo vamos a sumar a n del tamaño de la muestra, el tamaño de la segunda muestra, multiplicado por la proporción de la segunda muestra. Todo eso se va a dividir entre el tamaño de la primera muestra más el tamaño de la segunda muestra. Vamos a ver cómo funciona esto. Ejemplo. Supongamos que nos interesa determinar si la proporción de niños con problemas de audición nacidos de madres que utilizaban pastillas anticonceptivas difiere significativamente de la proporción correspondiente a niños de madres que no las utilizaban. Vamos a fijar un alfa de 0.05 para someter a prueba nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis nula dice que la proporción del primer grupo va a ser igual a la proporción del segundo grupo. O sea, la proporción de niños nacidos con problemas de audición es igual para ambos grupos bajo estudio. Y la hipótesis alterna lo que va a decir es que la proporción de niños nacidos con problemas de audición no es igual para los grupos bajo estudio. Como pueden notar, esta hipótesis no establece dirección, por lo tanto es una hipótesis bilateral. Porque está diciendo no es igual, no está diciendo es mayor o es menor, no dice nada de eso. Simplemente dice que no es igual. Por eso es una hipótesis bilateral. Aquí tenemos el tamaño de la primera muestra, que es igual a 100. La media de la primera muestra es igual a 5. Y el tamaño de la segunda muestra es igual a 100. Y la media de la segunda muestra es igual a 3. A estos valores le vamos a sacar la proporción. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente la proporción lo que hacemos es, ¿se acuerdan cuando hacíamos la tablita para sacar las proporciones? Que era un valor
dividido entre el total, pues es lo mismo que estamos haciendo aquí. Aquí 5 lo vamos a dividir entre 100 y nos da 0.05. Y 3, que es para la segunda muestra, 3 dividido entre 100, lo dividimos y nos da 0.03. Ya aquí tenemos la proporción de la primera muestra y la proporción de la segunda muestra. Ahora sustituimos los valores en la fórmula para poder sacar la proporción estimada para el universo. Sustituimos las n, que son 100 cada una, o sea, las n, sustituimos esto de aquí. La proporción estimada para la primera muestra aquí, la n otra vaga, que eran 100 también, y la proporción para la segunda muestra, que era 0.03. Aquí falta un paréntesis. Y el tamaño de las dos muestras, que era 100 cada una. Procedemos a realizar esta multiplicación y podemos hacer esta a la misma vez. Y eso nos da a 5 y 3. 5 más 3, y abajo podemos sumar, nos da 200. 5 más 3 es 8, dividido entre 200 nos da 0.04. Y ya tenemos el valor de la proporción estimada para el universo. Ahora hacemos la sustitución en la fórmula de Z, que es la fórmula principal de este ejercicio. Sustituimos los valores, que era 0.05 y 0.03. Ahora podemos sustituir este valor, pues ya lo sacamos, que es 0.04. Aquí lo mismo, que es 0.04. Tenemos 1 dividido entre 100, y aquí 1 dividido entre 100 y nos da 0.01 y 0.01. Hacemos esta recta, que nos da 0.02. Resolvemos esto y resolvemos esto. Nos da 0.96 y 0.02. Ahora tenemos que multiplicar esto. Nos da 0.04. Multiplicamos esto. Nos da 0.0008. Sacamos la raíz cuadrada. Nos da 0.028. Y finalmente dividimos y nos da 0.72. Dado que la hipótesis alterna fue formulada en dos direcciones, o sea, bilateral, entonces el valor crítico va a ser 1.96. El valor que se encuentra en la tabla de Z, que es una tabla, un valor que van a tener en Blackboard, en la Z bidireccional. La Z obtenida es menor que la Z crítica. Por lo tanto, se procede a aceptar la hipótesis nula. Esto significa que el uso de pastillas anticonceptivas no parece afectar el desarrollo auditivo del feto. Bueno, en forma de resumen, la curva normal es un modelo matemático sumamente útil para pruebas de significación, siempre y cuando las muestras estén constituidas por 30 casos o más. En algunas circunstancias también puede utilizarse en muestras de menor tamaño, pero para ese tipo de casos es mejor utilizar lo que son las pruebas T, que es lo próximo que vamos a estar trabajando. Este modelo suele aplicarse en pruebas donde se comparan medias o proporciones muestrales con valores poblacionales correspondientes, así como también para examinar diferencias entre dos medias o proporciones obtenidas a partir de otras muestras.